¿Qué tal? Les vamos a presentar a continuación la práctica uno, que consta de un geófono. Mi nombre es Jesús Díaz García y esta es la práctica uno. A continuación estaremos explicando lo que es el sismo y el proceso por el cual estuvimos manejando para poder crear esta práctica. Un sismo, que también es conocido como terremoto o temblor, es un fenómeno natural que ocurre cuando hay una liberación repentina de energía que está acumulada en la corteza terrestre. Esta liberación de energía genera ondas sísmicas que se propagan por la Tierra, causando movimiento y vibraciones en el suelo. La magnitud de un sismo se mide utilizando una escala llamada escala de magnitud de momento, también conocida como escala de magnitud de momento, abreviada como MW. Esta escala es logarítmica y mide la cantidad total de energía liberada durante un terremoto. Cuanto mayor sea la magnitud, mayor será la liberación de energía y por lo tanto más fuerte será el terremoto. Además de la magnitud, se utiliza otra escala llamada escala de intensidad de Mercalli modificada, con abreviación MMI, para medir los efectos y percepción del terremoto en diferentes áreas. La escala MMI evalúa los daños causados por el terremoto, las sacudidas sentidas por las personas y los efectos observados en estructuras y entorno. Para medir y monitorear los sismos se utilizan instrumentos llamados sismógrafos. Estos dispositivos registran las vibraciones del suelo causadas por los terremotos. Los sismógrafos están diseñados para detectar y registrar las ondas sísmicas y generar un registro gráfico llamado sismograma. Los sismogramas proporcionan información valiosa sobre la duración, la amplitud y la frecuencia de las ondas sísmicas generadas por un terremoto. Con base en los datos recopilados de las múltiples estaciones sismográficas, los sismólogos pueden determinar la ubicación del epicentro, punto en la superficie de la Tierra directamente sobre el origen del terremoto, y estimar la magnitud del sismo. Es importante destacar que los sismos son fenómenos naturales impredecibles y la medición y el monitoreo de los sismos son fundamentales para comprender mejor la actividad sísmica, evaluar los riesgos y tomar medidas de prevención y mitigación en áreas propensas a terremotos. A continuación vamos a explicar lo que es un geófono y podremos entender cómo es que está funcionando esta práctica. Un geófono es un dispositivo utilizado para detectar y registrar las vibraciones o movimientos del suelo. Se utiliza comúnmente en aplicaciones geofísicas y sísmicas para medir y analizar terremotos, actividades volcánicas, ruido ambiental y otros fenómenos relacionados con la Tierra. El geófono funciona según un principio de la conversión de las ondas de presión en señales eléctricas. Consiste en una bobina de alambre de cobre enrollada alrededor de un imán suspendido dentro de una carcasa. La carcasa protege el mecanismo interno y proporciona una base estable para su instalación en el suelo. Cuando ocurre una vibración o un movimiento en el suelo, el geófono capta las ondas de presión generadas por ese movimiento. Estas ondas de presión llegan al geófono y hacen que el imán dentro de la bobina se muevan. A medida que el imán se mueve, crea un flujo de campo magnético, que se genera una corriente eléctrica en la bobina de alambre de cobre. Esta corriente eléctrica genera en la bobina es proporcional a la magnitud y la frecuencia de la vibración captada por el geófono. La señal eléctrica generada por el geófono se registra y se puede analizar para determinar la naturaleza y característica de las vibraciones del suelo. En la exploración sísmica se utilizan múltiples geófonos colocados en diferentes ubicaciones para registrar y comparar las vibraciones en diferentes puntos, lo que permite mapear y comprender mejor los fenómenos geofísicos. En resumen, un geófono es un dispositivo que detecta las vibraciones del suelo y las convierte en señales eléctricas para su registro y análisis posterior. Es una herramienta importante en la monitorización y el estudio de las actividades sísmicas y geofísicas. Como podemos observar, al momento de que nosotros hacemos un ligero movimiento en el circuito, es cuando se están activando los LEDs. Muchas gracias por observar nuestro video y esperemos que pasen una excelente tarde.